Bueno, buenos días para todos de nuevo, que de verdad qué gusto estar de nuevo con ustedes en esta mañana tan bonita que nos regala el Señor y además que coincide, yo creo, ya con ese tiempo tan hermoso del Adviento que empezaremos a vivir hoy por la tarde. Entonces, justamente hoy el tema de nuestro curso es este, la esperanza en el tiempo del Adviento, ¿verdad? Dijimos que la esperanza es la actitud fundamental para poder nosotros entender, ¿verdad? Y vivir la escatología. Pero por sí mismo es un tema ya creo que bastante hermoso y que el tiempo del Adviento subraya muchísimo. Así que vamos entonces a empezar en este día con este tema. Lo que quisiera hoy entonces proponerles el tema y ya que entonces estamos a las puertas del Adviento, pues que haya al final una conversación entre nosotros, también incluso pues compartiendo alguna experiencia o exponiendo alguna duda en torno a este tema del Adviento también y la esperanza, ¿verdad? Que creo que es el énfasis que yo quisiera darle, sobre todo desde lo que hemos visto en el curso mismo. Vamos entonces a orar y encomendarnos a Dios en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque tú, Dios de la historia, diriges nuestra vida, los destinos, los tiempos, los acontecimientos, y en cada uno de estos momentos nos permites meditar la inmensidad de tu amor y todo lo que nos das. A las puertas de un nuevo tiempo litúrgico y un nuevo año, Señor, para crecer espiritualmente, te damos gracias porque este será un tiempo en el que nosotros vamos a renovar nuestra vida y nuestra esperanza en las promesas que nos has hecho. Promesas que se han empezado a cumplir ya en este mundo, pero promesas que se cumplirán también plenamente cuando tú lleves a término la obra que has empezado. Te damos gracias por esta mañana tan hermosa que nos habla de ti. Te damos gracias por el don de los hermanos, que nos reunimos incluso a través de este medio y nos sentimos unidos a pesar de la distancia. Te damos gracias, Señor, porque nos permites conocerte de miles formas, de miles maneras y de manera especial también a través del estudio de tu palabra. Danos la fuerza de tu espíritu, la luz de tu espíritu, para dejarnos guiar y encontrar la verdad que nos quieres proponer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de nuestra esperanza, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces el tema de hoy lo hemos titulado así, la esperanza en el tiempo del Adviento. Para entrar entonces al tiempo del Adviento y para ver este tema de la esperanza, particularmente hoy, desde el profeta Isaías. Em, Hemos venido haciendo, digamos, o tratando temas a partir de algún texto bíblico, ¿verdad? Por eso es que el curso era un estudio bíblico sobre este tema. Acuérdense ustedes, en el primer encuentro meditamos sobre la carta a los tesalonicenses, o hace 8 días sobre el Evangelio de San Mateo, y hoy entonces les propongo que meditemos sobre el profeta Isaías, ¿verdad? Y que este profeta entonces nos ayude a dar fuerza y a dar este significado a este nuevo tiempo que hoy estamos iniciando, ¿verdad? En la iglesia. Bien, entonces habría que partir en primer lugar de esta pregunta, ¿qué es el Adviento, verdad? El Adviento entonces es, digámoslo así, la palabra eh, reducida, ¿verdad? La abreviación de la palabra advenimiento. Y advenimiento entonces significa venida, venida. Esta palabra a su vez procede del latín, de la expresión latina adventus redemptoris. De ahí es donde viene la palabra adviento, ¿verdad? Que significaría venida del Redentor. Y es entonces una expresión que la iglesia ha acuñado desde hace muchísimo tiempo como acontecimiento, o sea, diciendo el Señor va a venir, pero además de acontecimiento, se convirtió después en un tiempo litúrgico, ¿verdad? Para poder preparar esa venida del Señor. Diríamos en ese sentido que desde el siglo cuarto se celebra entonces este tiempo tan bonito del Adviento en la iglesia y que se le fue entonces también introduciendo una serie de prácticas, ¿verdad? Y de elementos adicionales, por ejemplo, el tema de la corona de Adviento, ¿verdad? Que
Es una práctica que no solamente tenemos los católicos, lo tienen también otras denominaciones cristianas que nos une. Muy bonito, ¿verdad? En ese sentido, y que nos permite entonces ir dando a este tiempo una progresión, ¿verdad? Un camino para ir avanzando hasta la noche santa de la Navidad. Entonces, el Adviento es esto, ¿verdad? Significa venida, venida del Redentor, ¿verdad? En ese sentido está muy conectado también con los temas que hemos venido viendo de la parucía, ¿verdad? De la llegada del Señor. Está muy bien conectado, ya lo vamos a ver de manera todavía más concreta. Porque, ¿qué es lo que celebra el Adviento? ¿Verdad? Si es que decimos que hay que celebrar algo en el Adviento. En realidad, el Adviento como tal es un tiempo de preparación para la venida del Señor, pero entonces celebra dos cosas. Y en su origen, digámoslo así, en primer lugar, el Adviento celebraba o era el tiempo para preparar que el Hijo de Dios se hizo hombre. O sea, entonces, para preparar la primera venida del Señor, la Navidad, ¿verdad? Entonces, así como había un tiempo entonces para preparar la Pascua, que fue la primera celebración en la iglesia, ¿verdad? La Pascua, la muerte y resurrección del Señor, y ese tiempo fue la Cuaresma. Después, entonces, cuando se empezó a celebrar la Navidad, se vio la necesidad de poner un tiempo también para preparar la Navidad. Fíjense que tanto así que al Adviento se le llamó en algún momento la Cuaresma de la Navidad. Y tiene 4 domingos, no exactamente son 40 días, pero tiene 4 domingos, un poco como para relacionarlo también con el tiempo de Cuaresma, y se relaciona también con el color, ¿verdad? El color morado. Entonces, el primer significado del Adviento fue preparar, la celebración de esa primera venida del Señor, ¿verdad? En la Navidad. Pero en segundo lugar, poco a poco la iglesia fue reflexionando que no solamente nos podíamos o no nos teníamos que quedar con el recuerdo de la primera venida del Señor, sino que, y yo no sé si tendríamos que decir esto, más importante aún todavía, tenemos que preparar la segunda venida del Señor. Lo que hemos estado hablando durante el final del año litúrgico, ¿verdad? Recordar, es un tiempo para recordar que ese mismo Señor volverá al final de los tiempos, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos entonces una segunda venida o la parucía, ¿verdad? Segunda venida del Señor, que implica en ese sentido una preparación también. Así como preparamos entonces el corazón para la noche de la Navidad, debemos de preparar el corazón para la segunda venida del Señor o la parucía, ¿verdad? Entonces fíjense que la iglesia muy sabiamente se dio cuenta de que este tiempo nos servía no solo para hacer conciencia sobre el tiempo de la Navidad o sobre la venida del Señor en la Navidad, sino sobre la segunda venida del Señor, ¿verdad? Al final de los tiempos. Y creo que es una gran riqueza que tengamos en ese sentido así estructurado el tiempo del Adviento. Esto creo que nos puede ayudar muchísimo a disfrutarlo más y a tomarle todavía más sentido a este tiempo. Entonces, visto que el Adviento celebra como dos acontecimientos, la primera y la segunda venida del Señor, el tiempo este como tal, ¿verdad? De estos 4 domingos, ¿verdad? Y los días entonces que nosotros celebremos hasta el 24, se celebra, o más bien se divide en dos etapas. La primera etapa del Adviento pone su énfasis, ¿verdad? Pone su corazón en la segunda venida del Señor, no en la primera. Entonces sería desde este domingo, primero del Adviento, hasta el 16 de diciembre. Si nosotros nos fijamos, entonces durante esos días, el énfasis en los textos bíblicos, en las oraciones, va a estar no tanto hablando de la Navidad, sino que va a estar puesto en el tema de la segunda venida del Señor. Seguimos entonces con la escatología. El tema con el cual terminamos el año litúrgico, como que se sigue prolongando un poquito al iniciar el año litúrgico, ¿verdad? Con el Adviento. Creo que esto nos recuerda también algo muy hermoso, ¿verdad? Como dice el Apocalipsis, Cristo es el alfa y la omega, es el principio y el fin del tiempo. Terminamos meditando con Él su venida y empezamos el año meditando también su segunda venida. El Adviento primero medita eso. Y luego, a partir del 17 de diciembre, terminado esta primera etapa del Adviento escatológico, del 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre, hasta las 3 de la tarde, la hora nona, hasta ese momento entonces, durante ese tiempo, vamos a meditar sobre el Adviento histórico,
o Adviento natalicio. O sea, ahí sí el Adviento va a poner énfasis en el tema de preparar y recordar la venida del Señor en la noche santa de la Navidad. Vamos a entonces a hacer énfasis en el asunto de la primera venida del Señor, pero hasta ese momento, ¿verdad? Entonces fíjense que de hecho esos días del 17 al 24 se le llama la novena de la Navidad. En algunos lugares, como por ejemplo en Colombia, existe la novena al Niño Dios, es muy fuerte esa devoción, o de México también, que nosotros de alguna forma lo hemos incorporado, el tema de las posadas, ese es el tiempo para hacerlo, del 17 al 24 de diciembre, ¿verdad? Para meditar más sobre el tema de la venida del Señor en la noche santa de la Navidad. Vean qué riqueza la del tiempo del Adviento. Dos momentos, ¿verdad? Dentro del mismo tiempo para recordar las dos venidas del Señor. Adviento escatológico y Adviento natalicio o histórico. Que se nos grabe eso, ¿verdad? Entonces podemos decir estos días, estamos todavía en el Adviento escatológico. Y ya un poquito más allá, allá pasamos al Adviento natalicio, el que nos habla de la Navidad. Fíjense que algo nos puede ayudar muchísimo para poder ilustrar también este tema, y es el asunto de los cantos. En este tiempo, los cantos de Adviento, algunos tienen más énfasis escatológico y otros tienen más énfasis en el Adviento natalicio. Y les pongo dos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el canto Maranatá, ¿verdad? Que es un canto creado del camino neocatecumenal, ¿verdad? Y es hermosísimo. Muy bonito, está inspirado en un texto de Isaías que dice que los cielos se rasguen y que baje el Salvador. Entonces el canto dice así: oh cielos, llueve de lo alto, oh nubes, mandadnos al santo, tierra, ábrete tierra y brote el Salvador. Somos desierto, somos arena, Maranatá, Maranatá. Este canto, ¿en dónde está poniendo más el énfasis? Diríamos, aunque nos podría servir para todo el tiempo del Adviento, este canto pone más el énfasis en el Adviento escatológico. O sea, está recordando más la segunda venida del Señor. ¿Y por qué? Bueno, porque de alguna forma esta expresión Maranatá, ven Señor, no es una expresión solo para pedirle al Señor que venga en Navidad. Maranatá, que es la expresión hebrea para decir ven Señor, es una expresión que la iglesia repite prácticamente todo el año. Y lo tenemos en la misa, ¿verdad? En un momento específico, la aclamación, ¿verdad? Después de la consagración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y ¿qué decimos? Ven, Señor Jesús. La expresión Maranatá, no solo para el tiempo del Adviento, es para el tiempo constante, porque la iglesia, si lo quisiéramos decir así, vive en un constante Adviento. O sea, estamos esperando la venida del Señor. Es que con la venida del Señor se realizan todas nuestras esperanzas y entonces se lleva a cabo la plenitud de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, fíjense, este canto, si nosotros quisiéramos así como clasificarlo, podría estar más del lado del Adviento escatológico por la expresión Maranatá. Tan bonito, ¿verdad? Me imagino que lo han escuchado y, y lo han cantado. Qué bonito cantarlo, aunque en estos días hasta eso se ha reducido un poco en las iglesias, ¿verdad? Poder cantar, pero bueno, en el corazón hay que cantarlo, ¿verdad? En cambio, si le ponemos atención a este otro canto, muy bonito también, este canto tiene más un énfasis de adviento natalicio. O sea, no serviría tanto para esos primeros días, sino que habría que cantarlo del 17 de diciembre al 24. ¿Qué dice este canto? La Virgen sueña caminos, vean que ya nos presenta María, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen en las promesas. ¿Qué dice después? Los que sueñan y esperan. Bueno, en el español, porque es de Erdosai, este canto, ¿verdad? Dice, los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrid las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz, el Señor cerca está, Él trae la verdad. Pero vean que nos habla más de la venida del niño, ¿verdad? De la venida del niño, aunque tiene expresiones también que nos pueden ayudar, ¿verdad? En estos días del año el pueblo espera que venga pronto el Mesías. Pero la dinámica del canto, el tema del canto, habla más del adviento histórico,
del Adviento natalicio, ¿verdad? O sea, de la primera venida del Señor. Entonces, estos días, cuando escuchen los cantos, pónganse a pensar, ¿es un canto más que nos habla de la segunda venida o de la primera venida del Señor? ¿Mm? Que son cantos, como les digo, muy, muy bonitos, los del tiempo del Adviento, después de los villancicos. Este tiempo no es para cantar villancicos, o sea, no importa si los escuchamos en otro lado, pero en el templo, en la parte litúrgica, es para escuchar estos cantos que nos hablan de la venida del Señor. En síntesis, ¿qué celebra el tiempo del Adviento? El tiempo del Adviento celebra las dos venidas de Cristo al mundo. Las dos venidas de Cristo al mundo, la que ya realizó, ¿verdad? Una vez, y la que realizará entonces al final de los tiempos. Para eso es el tiempo del Adviento, para recordar que el Señor viene, que el Señor viene, y que viene entonces a darnos vida y a darnos esperanza y a darnos fuerza. Eso es lo que celebra el tiempo del Adviento, ¿verdad? Hay un obispo de los primeros siglos, San Cirilo de Jerusalén, ahora que hoy nos pasaba, habla en el chat del oficio de lectura de hoy. Mañana, en la lectura del oficio de lectura, vamos a escuchar a San Cirilo hablándonos de las dos venidas de Cristo. Y él nos dice entonces, os anunciamos la venida de Cristo, o sea, está predicando en un momento de Adviento, os anunciamos la venida de Cristo. Y no solo una, sino también una segunda, que será sin duda mucho más gloriosa que la primera. Ven qué bonito. La primera se realiza con el sufrimiento, la segunda traerá consigo la corona del reino. ¿Para quién? Para todos los elegidos. Y sigue San Cirilo diciendo, en la primera venida fue envuelto en pañales, vean qué bonito, y recostado en un pesebre. En la segunda aparecerá vestido de luz. En la primera sufrió la cruz, pasando por encima de su ignominia. En la segunda vendrá lleno de gloria, de poder y gloria, rodeado de sus ángeles, lo que se llama las dos venidas de Cristo. La venida en debilidad en el sentido de que nace en un pesebre, muere en la cruz, y la venida en gloria, la segunda venida del Señor, cuando venga ya con su reino y con sus ángeles, a consumar, por supuesto, la obra del reino de Dios en el mundo. San Cirilo de Jerusalén termina diciendo, entonces, no nos enfoquemos solo en la primera venida, o sea, en la Navidad, sino pensemos también en la segunda venida del Señor. Palabras muy iluminadoras de San Cirilo para que tomemos en cuenta lo que significa el tiempo del Adviento, ¿verdad? Y toda la riqueza que encierra, y todo lo que este tiempo justamente significa. ¿Ok? ¿Cuál es la clave, a pesar de que hay dos etapas en este Adviento, cuál es la clave para poder enlazar ambas etapas? Y pienso yo, y así los quiero proponer, que la clave es el tema de la esperanza. Así como esas dos manos, ¿verdad? Que se están pasando una luz, el Adviento escatológico le pasa la luz al Adviento histórico, ¿verdad? Y seguimos manejando entonces el mismo tema, el tema de la esperanza. O sea, porque tanto si esperamos al Señor por segunda vez, como si recordamos su primera venida, lo que nos mueve es la esperanza. O sea, saber que el Señor viene, ¿verdad? Y es el tema que creo que en este momento concreto de la historia, siempre, pero en este momento concreto de la historia que estamos viviendo, es un tema que nos puede iluminar muchísimo, ¿verdad? Y ayudarnos a caminar. El tema de la esperanza, ¿verdad? Que el Señor nos permite entonces ciertamente meditar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, antes de entrar a Isaías, ¿algún elemento que quisieran ustedes compartir, o alguna duda que haya quedado de esta presentación del Adviento, la introducción que estamos haciendo? Ahora que hablaba usted de cantos, hay otro canto muy hermoso también que habla de ese caminar que hacemos todos, ¿verdad? Un pueblo que camina por el mundo gritando, ven Señor. Un pueblo que espera en esta vida la gran liberación. Entonces, más allá de querer esperar que de verdad todo se resuelva aquí, es aprender en medio de las dificultades
en esa esperanza saber que el Señor viene y que el Señor en su poder y en su gloria también redimirá a toda la humanidad. Correcto, así es, Fanny. Y ese canto creo que entonces se nos acuerpa más al tema escatológico, ¿verdad? Por lo que estamos diciendo, ¿verdad? Efectivamente. Caminamos gritando, ven Señor, ¿verdad? Caminamos gritando, ven Señor. Buscamos en esta vida la liberación que Cristo traerá al final de los tiempos, efectivamente. El tema de la esperanza, como les digo, nos une a ambos momentos del Adviento. Y para poder nosotros también hablar de la esperanza en ese tiempo del Adviento, em, a ver, podemos recurrir a las grandes figuras del Adviento. En el Adviento hay tres grandes personajes, que son el profeta Isaías, Juan Bautista y la Virgen María, ¿verdad? Son los tres grandes personajes del Adviento. Por supuesto que el Señor, pero a ver, que nos ayudan a caminar durante el tiempo del Adviento. Pero el profeta Isaías tiene algo muy particular, y es que el profeta atraviesa prácticamente todo el tiempo del Adviento. Y creo que muy sabiamente la iglesia lo propone porque las profecías de Isaías, aunque ciertamente hay algunas profecías fuertes de denuncia contra el pecado y demás, pero son profecías muy llenas de esperanza y muy llenas de vida. Entonces, como para escuchar a alguien durante ese tiempo que nos da justamente esperanza desde la palabra, es el profeta Isaías. Entonces, es un profeta que atraviesa todo este tiempo. Aquí les propongo justamente que veamos cómo se comporta la primera lectura durante ese tiempo del Adviento, ¿verdad? Bueno, esto que marqué aquí, el 29 de noviembre, mañana, el 6 de diciembre, el 13 de diciembre y el 20 de diciembre son los domingos, ¿verdad? Los domingos de este tiempo del Adviento. Y fíjense que aquí, entonces, todo esto que está prácticamente marcado acá hasta el domingo 13, ¿verdad? Eh, Aquí lo que estoy diciendo es, todas estas primeras lecturas están tomadas del profeta Isaías. Entonces, quienes vayan a misa entre semana o quienes les guste escrutar la palabra todos los días, acostumbrémonos durante estos días a escuchar a Isaías en la primera lectura. Lo vamos haciendo, vean, incluso hasta aparte de los domingos, entre semana hasta con un orden. Empezamos con el capítulo 11, esto que está aquí entre paréntesis, el capítulo 11. Después el 25, el 26, el 29, el 30, 35, ¿verdad? 48. Basta en un orden, como leyendo el libro poco a poco, ¿verdad? Después ahí, como que hay una interrupción con el libro de los números y sofonías, y otra vez la profecía tan bonita esta, dejen cielos caer su rocío, ¿verdad? Donde está muy, como les dije, inspirada el texto de Maranatá, también el canto Maranatá. Y luego vean, del 17 al 24 ya se tocan otros textos bíblicos en la primera lectura, Génesis, Jeremías, Jueces, Cantar de los Cantares, Primera de Samuel, Malaquías, Segunda de Samuel. Esa novena que yo les digo, ¿verdad? Al Niño Dios es con otras primeras lecturas. ¿Dónde se retoma el libro de Isaías? En Navidad. Vean qué bonito. La Navidad a nivel litúrgico tiene 4 posibilidades de misa. O sea, a ver, si ustedes quisieran, podrían ir a las 4 misas de Navidad y se escucharían 4 lecturas diferentes, 4 elencos de lecturas diferentes, porque hay una misa vespertina que se puede hacer después ya de las 4 o 5 de la tarde, 6, la misa de medianoche o la de la noche, la misa de la aurora, que la idea es hacerla temprano, tipo 5 o 6 de la mañana, y la misa del día de Navidad. Y en esas misas, la primera lectura también está tomada de Isaías. Ya no tanto como promesas, como tal vez nos habla en el Adviento, las primeras lecturas del profeta, sino ya como cumplimiento, ¿verdad? El Señor se ha complacido en ti, un hijo se nos ha dado, aquella lectura tan bonita de la noche de la Navidad, ¿verdad? El pueblo que caminaba en tinieblas vio una inmensa luz, habitada en tierra de sombras, pero una luz les brilló, ¿verdad? Porque un hijo se nos ha dado, lleva su nombre Príncipe de la Paz, ¿verdad? Ya como cumplimiento más de las promesas, ¿verdad? Porque también durante el Adviento la palabra de Dios tiene como esta connotación de promesa, cumplimiento, ¿verdad? Promesa, cumplimiento. La primera lectura se habla de una promesa y el Evangelio va hablando de un cumplimiento de esas promesas del Señor. Nosotros esperamos
¿verdad? Tenemos no es puesta nuestra esperanza en un Dios que es fiel. No es que nos dice una cosa y no la cumple, no, es un Dios que es fiel, o sea, que cumple sus promesas siempre, ¿verdad? Entonces, estos son como los elencos de las lecturas, y vean ustedes la presencia tan fuerte del profeta Isaías. Todos los profetas nos dicen cosas muy bonitas, por supuesto, pero Isaías creo que le tocó realizar entonces este ministerio de profetizar esperanza al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero bueno, entonces, antes de entrar en un texto bíblico de Isaías y hacerlo desde ahí más el estudio, primero digamos, ¿quién es Isaías? ¿Quién es Isaías? Bueno, Isaías, en primer lugar, decimos, es un profeta que nació en Jerusalén hacia el año 760 antes de Cristo. Estamos hablando del siglo octavo antes de Cristo. Muy educado desde el punto de vista cultural y religiosamente. Digo esto porque hay algunos profetas que, por ejemplo, fueron sacados más como de otra zona. Por ejemplo, Amós, que era un campesino, ¿verdad? Entonces, este profeta era un profeta, digamos, como de otra región y ciertamente con otro tipo de educación, ¿verdad? Era casado y con dos hijos, a los que puso también nombres simbólicos, dependiendo de lo que iba viviendo el pueblo, así le puso nombre a sus hijos. Es muy interesante eso también, ¿verdad? Porque el profeta habla con todo, ¿verdad? Inclusive a través de su familia. De hecho, es casado, también la historia dice, con alguien, con una mujer a la que se le llamaba profetisa. Era muy interesante, también era una familia profética, si quisiéramos decirlo así. Y lo más importante de Isaías, que nos sirve para el tema que estamos tratando, es que intervino, o sea, profetizó en momentos de crisis para el pueblo. A ver, Israel, y a lo largo de su historia, pasó por muchos momentos de crisis. Uno de ellos también fue lo que se llamó la guerra Siro-Efraimita. La guerra Siro-Efraimita fue una coalición que hizo Siria y Efraín, que era una de las tribus del norte, contra Judá, que era el reino del sur, ¿verdad? Donde nació Isaías. Entonces, frente a esa guerra, Isaías profetiza. En ese contexto, por ejemplo, tiene eh, lugar la profecía tan bonita del Emmanuel, Isaías 7:14, ¿verdad? He aquí que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, ¿verdad? Bueno, ese es el contexto, esa guerra. Luego está la invasión de Sennacherib, que era el rey de Asiria, que quiso también invadir Judá. Bueno, pues en ese momento también Isaías va a profetizar. O sea, profetiza en momentos de crisis, en momentos de crisis. Y claro, en momentos de crisis, los profetas hacen dos cosas. Llaman a la conversión, porque si el pueblo está pasando por un momento de crisis, muy probablemente es porque pecó. Esa es la mentalidad que está. Entonces, es a causa de los pecados, ¿verdad? Que estamos en esta situación. Y lo otro que hace el profeta es dar esperanza. O sea, hablar entonces de que la situación no va a quedar así, de que el Señor les va a ayudar, que el Señor les va a favorecer. Es lo que hace entonces el profeta Isaías en esa situación. Ahora, a pesar de que estamos hablando de que hay un profeta histórico, ¿verdad? Ese profeta del siglo octavo, resulta que si ustedes revisan sus Biblias, y les invito, como hemos hecho otras veces, a hacerlo, ¿verdad? Y a revisarla, si ustedes buscan el libro de Isaías, muy probablemente sus Biblias van a presentar una división muy interesante. Del capítulo 1 al capítulo 39 van a llamar el primer Isaías. Del capítulo 40 al 55 van a llamar a eso el segundo Isaías. Y del capítulo 56 al 66 van a llamar a eso el tercer Isaías. ¿Por qué esta división? Porque los que han estudiado ya desde el punto de vista histórico, crítico, el libro de Isaías, se han dado cuenta de que definitivamente no se trata de un solo autor. Entonces, de los primeros capítulos sí habrían sido escritos, ¿verdad? Y son producto de la profecía de este profeta del siglo octavo, o sea, el primer Isaías. Está escrita por este profeta del siglo octavo. Pero del capítulo 40 al 55 se nos está hablando de otra realidad. Se nos está hablando del exilio. Y entre esas situaciones primeras del primer Isaías y el exilio hay como 150 años. Entonces no puede existir o no puede haber una sola mano ahí de redacción. Es lo que se llama el segundo Isaías. La obra de un profeta anónimo en el exilio, ¿verdad? Que en esa situación, cuando el pueblo entonces es desterrado
a Babilonia, necesita entonces también que Dios le hable. Entonces ahí surgen profetas, de manera especial Ezequiel y este Isaías segundo, ¿verdad? Van a hablarle entonces al pueblo de esta manera. Y después del 56 al 66, otros temas en el libro. Y esos temas hablan más como de la vuelta a Jerusalén, como de la reconstrucción. Entonces ahí dicen, bueno, ahí como que hay otra mano también. Es la obra de uno o de varios profetas posteriores al exilio. ¿Qué sucedió? Pues alguien al final, lo que se llama la obra redaccional, ¿verdad? Compiló, ¿verdad? Todos los elementos de estas tres épocas y nos llegó a nosotros un solo libro. O sea, nosotros decimos el libro de Isaías, no decimos del primero, del segundo, decimos el libro de Isaías, pero sí hacemos la distinción que dentro del libro hay como diferentes manos redactoras. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque nos va a ayudar mucho para poder comprender el texto bíblico al que nos vamos a acercar ahora. Si nosotros nos fijamos en el tiempo del Adviento, devolviéndome un poco acá, vean que está tomado de las tres partes. Hay pasajes del primer Isaías, pasajes del segundo Isaías del 40 y pasajes del tercer Isaías, ¿verdad? 61, por ahí, bueno, que el 61 sobre todo este texto. Entonces, nosotros meditamos todo el libro de Isaías, ¿verdad? Todo el libro de Isaías durante ese tiempo del Adviento, de una forma muy, muy bonita. Entonces, los tres Isaías corresponden a tres contextos distintos y los tres contextos son contextos de dificultad. Entonces, el primer Isaías lo ubicamos hacia el 722, que fue entonces el, el destierro de Samaria, del reino del norte, que hubo ahí guerras, invasiones externas, diferencias dentro del mismo pueblo, injusticias sociales. El segundo Isaías es el tiempo del exilio, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? Hay desánimo entre el pueblo, también la ida tras otros dioses, ¿verdad? La aparición de lo que se llama, Isaías lo va a empezar a llamar el resto fiel, ¿verdad? Porque frente a muchos que se van tras otros dioses o los que algunos que regresan, que no hacen las cosas bien, hay un resto que permanece fiel. Y el tercer Isaías le toca el contexto de regresar a la tierra, una tierra que está empobrecida, ¿verdad? Porque las invasiones habían dejado sin nada, ¿verdad? Habían dejado a todos en ruinas y una liberación que ellos estaban viendo solo en términos religiosos, ¿verdad? Porque todavía seguían bajo el mando de otro imperio, en este caso después el imperio persa, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que esa liberación iba a ser en todos los niveles. A ver, el punto es este, o sea, no importa si primero, segundo y tercero, Isaías generalmente está hablando de un contexto de dificultad. Y por eso sus profecías son profecías muy ligadas al tema de la esperanza, para poder dar entonces fuerza y ánimo al pueblo en medio de la dificultad que estaban viviendo, sea que fuera situación de guerra, sea que fuera la situación del exilio, sea que fuera la situación de una reconstrucción que había que hacer. Son contextos siempre de dificultad, donde está hablando este profeta Isaías, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda mucho a comprender justamente lo que viene. Ahora, ¿qué profetizó Isaías en esas circunstancias? ¿De qué habló? Entonces, fíjense que en el primer Isaías, bueno, en la primera parte del libro, Isaías empieza hablando primero de su vocación. Muy bonito el capítulo sexto de Isaías, porque entonces él habla de cómo fue su vocación, de la grandeza de Dios y de lo frágil que se sintió él delante de ese llamado. Eso, a ver, de lo primero con lo que nosotros tendríamos que hablar de esperanza al mundo es con nuestra propia vida. Pues el mismo Isaías lo hace, diciendo, yo que soy débil, Dios me habló y me llamó a mí. Entonces habló de su propia vocación. Habló también del pecado individual y político, porque a ver, hablar de esperanza no significa solo decir cosas bonitas. Hablar de esperanza también es llamar a la conversión. El tiempo del Adviento también tiene esta connotación, o sea, no es que solamente nos dice, tranquilos, Dios resuelve todo, no, también hay una parte que nos toca, también hay algo que nos corresponde a nosotros realizar, ¿verdad? Y eso que nos corresponde realizar se llama conversión de vida. Por eso Isaías es fuerte en señalar el pecado, tanto a nivel político, o sea, aquellos que tienen mucho y que desfavorecen a los más pequeños, como a nivel individual, lo que cada uno entonces tendría que cambiar y realizar. Entonces el llamado a la conversión, esa primera parte está marcada por eso.
La segunda parte de Isaías, ¿verdad? Del 40, ¿verdad? Y adelante, tiene otros temas, como por ejemplo el tema de la fuerza que tiene la palabra en contextos difíciles. Entonces, Isaías va a hablar mucho del tema de la palabra de Dios y cómo esa palabra dice al final también del libro, no volverá a Dios sin haber dado el fruto que tiene que dar. Muy bonito. Va a hablar también entonces en ese contexto de exilio de un nuevo éxodo. A ver, si el pueblo se encontraba en el destierro, o sea, se los llevaron, ¿verdad? En el destierro, año 586 antes de Cristo, eh, se vieron entonces prácticamente identificados con el pueblo cuando tuvo que ir a Egipto y fueron esclavizados. ¿Qué fue lo que les dio esperanza? Pensar en un nuevo éxodo, pensar que Dios iba entonces a llegar para liberarlos y otra vez llevarlos a la tierra. El nuevo éxodo, entonces, que el pueblo espera en ese momento, ¿verdad? Y la nueva creación, también como un Dios creador. Les habla de un Dios que salva a su pueblo y les habla de otro tema importantísimo, el tema de la universalidad de la salvación. O sea, les dice de una forma muy directa, la salvación no solamente para los judíos, sino que es para todos los pueblos. Y vendrán de lejos, va a decir Isaías, ¿verdad? Todos los pueblos a este monte, ¿verdad? A saciarse y demás. Una visión también universal de la salvación muy hermosa que presenta Isaías. ¿Verdad? Entonces, haciéndole conciencia al pueblo de que no es solo para ellos, no solo para Israel, el tema de la salvación. Y hay otros temas que puede presentar Isaías, como el tema del sábado, del ayuno, entre otros. Todos estos temas son temas que tienen que ver con la esperanza, ¿verdad? Son temas que tienen que ver con la esperanza, con dar fuerza al pueblo, ¿verdad? En ese sentido. Bien, y evidentemente, esto da pie a que también se identifique al libro de Isaías con algo muy hermoso que se llama la esperanza mesiánica. ¿Qué es la esperanza mesiánica? Bueno, justamente el pensar que esas profecías de las que habla Isaías se cumplirán solamente con la llegada del Mesías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta profecía que yo les digo de Isaías 7:14, de que la Virgen está encinta y concebirá y dará a luz un hijo, esa profecía se lee, bueno, en principio, literal, aplicándola a algún rey que nace en ese momento concreto para dar respuesta al pueblo, pero en su sentido pleno, solamente se le puede aplicar al Mesías, ¿verdad? A Cristo. Entonces, por eso se habla también de que estas profecías de Isaías tienen un sentido mesiánico, o sea, nos hablan justamente de la llegada del Mesías, que será el único que traerá la justicia del derecho, la justicia y el derecho y el verdadero conocimiento de Dios. O sea, que para conocer a Dios realmente y plenamente necesitamos la venida del Mesías. Eso se llama, no solo en Isaías, sino en el Antiguo Testamento, la esperanza mesiánica. Y de forma muy clara, entonces vamos a hablar de esa esperanza mesiánica en la segunda parte del Adviento, del 17 al 24. Los textos nos hablan de esta espera del Mesías, de la llegada del Mesías, el Señor. Bueno, hasta aquí. ¿Algún otro comentario con respecto a Isaías? Y si no, entonces leemos el texto bíblico. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. ¿Habían escuchado hablar de esto, de los 3 Isaías en el libro? Eso es muy importante siempre para acercarnos a un texto bíblico, ver siempre el contexto, ¿verdad? Sileni, ¿querés hacer alguna intervención? No, todavía no. Hoy están muy calladitos. No importa, vamos a ver. Hola, 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 hola. hola, padre, ¿cómo está? Disculpen. Buenos días a todos los hermanitos hoy. Gracias, Fanny, y a todos por allá. Bueno, a mí, francamente, eso lo que usted acaba de explicar de Isaías, sí, no lo sabía, padre. Se lo agradezco mucho. Todos los sábados aprendo algo bien bonito. Aprendemos Y juntos, sí. aprendemos juntos. Y bueno, usted sabe mucho más, pero, No, ¿verdad? todos. Porque usted es escogido de Dios. Entonces, uno nada más escucha y lo pone en el corazón y lo medita, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Y me encanta, de verdad, que
ahora estaba pensando, apenas terminamos, voy a Ujú, darle énfasis a Isaías. Voy ujú, ujú. a proponerme, Padre, a leer este libro, ¿verdad? Que usted nos está explicando, porque sí, eso no lo sabía. Ujú. Entonces se lo agradezco mucho. Y Amén. quería nada más expresarles que una canción que a mí me gusta mucho es esta que dice, ven, ven, Señor, no tardes, Claro. ven, ven, que te esperamos. No sé si calza con el tema, pero yo siempre la canto, Padre. No, por supuesto, es un canto de Adviento de los tradicionales, de los más Y me tradicionales llena que de hay. mucha paz y mucha alegría, porque a mí es la época más linda esta, ¿verdad? No, Sí, no sí, tanto por claro. las compras y eso, sino por dar amor y ser luz, ¿verdad? Sí. Empezando en la familia. Bueno, muchas gracias, Padre. Gracias, Anita, muy bien. Entonces, vean, cuando cantemos el Ven Venció tardes, digámoslo para la Navidad, pero pensémoslo también para la segunda venida, ¿verdad? Y algo que vamos a decir ahora al final también, el Ven, ven, Señor, ¿verdad? Que tiene que ser un grito constante de nuestra vida y de nuestro corazón todos los días. Decirle al Señor que venga. Gracias. Bueno, entonces voy a pedirle a una persona que me haga el favor de proclamarme este texto, que es el texto Yo quiero de leerlo. Isaías 40, sí, gracias, y va a ser la primera lectura del segundo domingo de Adviento. Entonces, de este domingo, no, del otro domingo, esta es la primera lectura. Entonces, un texto nada más, porque no podemos abarcarlos todos. Vamos a acercarnos a este texto bíblico de Isaías, muy hermoso, muy bonito. Entonces, ya dijimos, según la división del libro, ¿a cuál Isaías pertenece este texto? ¿Al primero, al segundo o al tercero? Al segundo. Al segundo Isaías, correcto. El contexto es el exilio, ¿verdad? El contexto del destierro, cuando el pueblo fue llevado a otra tierra. Pues en ese contexto, Dios les manda a decir esto. Escuchemos. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice tu Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle que se ha cumplido su condena y que está perdonada su culpa, pues ha recibido del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz grita, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la llanura una senda para nuestro Dios. Que se eleven todos los valles y las montañas y colinas se abajen, que los barrancos se transformen en llanuras y los cerros en planicies. Entonces se manifestará la gloria del Señor y la verán juntos todos los hombres. Lo ha dicho la boca del Señor. Una voz dice, grita, y yo pregunto, ¿qué debo gritar? Todo mortal es como hierba, todo su encanto como flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, al pasar sobre ellas el soplo del Señor. Ciertamente, como hierba es el pueblo, se seca la hierba, se marchita la flor, pero permanece para siempre la palabra de nuestro Dios. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas buenas noticias a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas buenas noticias a Jerusalén. Levántala sin miedo y di a las ciudades de Judá. Aquí está tu Dios, aquí está el Señor que viene con poder y su brazo le asegura el dominio. Viene con él su salario, delante de él la recompensa. Apacienta como un pastor a su rebaño y amorosamente lo reúne. Lleva en brazos los corderos y conduce con delicadeza a las que acaban de parir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cierto, ¿no? Que con solo escucharlo da esperanza el texto. Con solo escucharlo, ¿verdad? Tiene expresiones muy bonitas y que llegan justamente mucho al corazón. Este texto de Isaías 40, del 1 al 11, se llama Anuncio de Liberación. Podría tener varios temas, pero yo quisiera concentrarme en 4. Los he marcado ahí con colores, ¿verdad? Hay un primer tema que tiene que ver con el consuelo de Dios. Ok. Vamos a ver, lo que vamos a decir es la esperanza. ¿Cómo se manifiesta la esperanza en estas
profecías de Isaías? Bueno, uno de los temas que tiene que ver con esperanza es el consuelo de Dios. El otro tema que tiene que ver con esperanza es el tema del nuevo éxodo, que ya dijimos del que habla Isaías. Vamos a ver por qué el nuevo éxodo y junto al nuevo éxodo, la conversión. El tercer tema tiene que ver con la eternidad de la palabra de Dios. Ya vamos a ver por qué y por qué es tan importante creer que la palabra de Dios es eterna. Y el cuarto tema tiene que ver directamente con la llegada del Señor. Pero la llegada del Señor bajo la figura de un pastor. Y esto ya entonces también le da una perspectiva muy hermosa al texto bíblico. 4 temas en los que yo quisiera entonces que nos concentremos para acercarnos a este texto bíblico y ver la esperanza en el tiempo del Adviento desde el profeta Isaías, ¿verdad? Entonces, esos son los temas, ¿verdad? Que ya se los mencioné, el consuelo del pueblo por parte de Dios, un nuevo éxodo y conversión, el cumplimiento de la palabra del Señor y la llegada del Señor como pastor. Vamos a ver, entonces, como el texto es tan rico y tan bonito, a irlo desmenuzando. Ya sabemos el contexto, es el exilio, ¿verdad? Entonces, el primer tema es el consuelo del pueblo por parte de Dios. Imagínense a un pueblo entonces en tierra extranjera, eh, añorando entonces el templo, añorando el Monte Santo. No tenían entonces, dice el libro de Daniel en un pasaje, ya no tenemos ni profetas, ni jefes, ni sacerdotes, ni un sitio donde ofrecerte primicias. Se quedaron sin nada, ¿verdad? Entonces en ese contexto Dios les manda a decir esto: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle que se ha cumplido su servicio y que está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble castigo por sus pecados. Esa es la primera parte del texto. Yo quisiera que nos enfaticemos en el tema del consuelo de Dios en primer lugar. Varios principios que podemos ver en este texto. Primero, ese asunto del consuelo de Dios. Habría que empezar diciendo que el único que sabe o que puede consolar al pueblo es Dios. De hecho, él lo dice en Isaías 51, 12 y 19. Le dice al pueblo: yo soy tu consolador. Se lo dice así. O sea, en ningún otro lugar vas a poder encontrar consuelo y paz sino en mí. Pero es muy interesante porque Dios le dice a Isaías y le dice a varios, o sea, porque lo dice en plural, consuelen. O sea, esta labor que solo puedo realizar yo, la delego de alguna forma en ustedes para que mi pueblo reciba consuelo. El verbo consolar que está ahí presente, ¿verdad? Lo puse aquí en hebreo, naham, ¿verdad? También es el mismo verbo o las mismas palabras. En hebreo sucede eso. Estos son las consonantes. Y si se le cambian las vocales, que son unos puntitos que están arriba y abajo, ¿verdad? Ya puede tener otro significado. Entonces, con unas vocales, este verbo significa compadecer. Y con otras vocales significa consolar. Pero entonces, compadecer y consolar están profundamente relacionados. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que consolar en el fondo significa hablar teniendo compasión. Aquí es más bien consolar. Consolar sería hablar teniendo compasión. Usted no puede consolar a alguien con palabras superficiales. Usted, para consolar a alguien, primero necesita compadecerse de esa persona, sentir con esa persona. Entonces no es cualquier palabrita la que Dios quiere que llegue a nosotros para que nos consuele. Es una palabra que se ha compadecido, es una palabra que, que, mm, que parte justamente primero de que Dios ha tenido compasión de nosotros. Y entonces aquí, si Dios es el único consolador, fíjense que el profeta tiene claro desde el principio que él no consuela con sus palabras. Si él consuela, lo está haciendo con las palabras mismas de Dios. Porque solo Dios es el consolador. Solo Dios es el consolador. Entonces, ese es el primero que nos dice el texto bíblico. Pero lo segundo es que ese consuelo tiene que llegar a un lugar muy concreto. Ese consuelo y tiene que llegar al corazón. Dicen, hablen al corazón de Jerusalén. El corazón en la mentalidad hebrea no solamente es la sede de los sentimientos, como nosotros podríamos entenderlo, sino también la sede de los pensamientos,
¿verdad? Muy interesante, Salomón, cuando Dios le pide, cuando le dice a Dios que le pide lo que él quiera, que no le pidió riqueza ni nada, ¿verdad? Le pidió un corazón sabio para gobernar. Qué curioso que no le dice una mente, sino un corazón sabio. Porque el corazón es todo en ese sentido, ¿verdad? Y donde Dios quiere entonces llegar con su consuelo es al corazón, que se consuelen tanto nuestros pensamientos como nuestros sentimientos. Y el corazón es el lugar, digamos, privilegiado para para que Dios nos seduzca. ¿Se acuerdan la expresión de Oseas, verdad? Me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le hablaré al corazón. Pues este tiempo del Adviento puede ser de alguna forma un desierto donde Dios nos quiere hablar al corazón. Así de forma muy íntima, ¿verdad? Muy, muy especial para darnos esperanza, para renovar nuestra esperanza. Y continúa el texto diciendo, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén y díganle que su condena ha sido pagada. ¿Qué es lo que primero consuela? Lo que primero consuela es sentir el perdón de parte de Dios. El pueblo entonces sentía que si estaba en el exilio, y así lo leen los profetas, y así lo leen los libros históricos también en la Biblia, si están en el exilio es porque pecaron. Dios le manda a decir entonces con Isaías, ¿verdad? Que esa deuda ya está pagada. Ya está pagada. Porque ellos se sentían como caído de muchedumbre, ¿verdad? Delante de otro pueblo. Se ha cumplido su condena, o sea, se ha cumplido ya el tiempo del destierro, ¿verdad? Entonces, un consuelo que tiene que llegar al corazón y cuyo primer efecto es el perdón. El perdón, entonces en este caso de los pecados. Vean qué bonito. O sea, es lo primero que el pueblo le dice, que Dios le dice al pueblo en esa circunstancia de dificultad. Claro, eso sí que es un consuelo, ¿verdad? Eso sí que de verdad es. El segundo tema que tiene esta lectura es el tema al 5. Una voz grita, en el desierto preparen un camino, allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele. Y se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Vamos a ver, ¿por qué un nuevo éxodo? ¿Por qué un nuevo éxodo? Bueno, ya dijimos que es uno de los temas de esta parte de Isaías. Porque Isaías habla del desierto. Y el desierto inmediatamente hace pensar a los israelitas también en el desierto que tuvieron que cruzar los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Para llegar a la tierra prometida. Entonces les vuelve a decir, en el desierto, prepárenle un camino al Señor, ¿verdad? Entonces, pensar en el desierto los hace inmediatamente trasladarse a la cuestión del éxodo y a un camino de liberación que Dios quiere realizar con ellos, donde Dios iba adelante y donde la naturaleza toda se doblegó ante el poder de Dios. Por eso dice el texto, se revela. ¿Qué pasó? Manada, la cuestión del mar que se abre, ¿verdad? Y vieron con eso la gloria de Dios. Ahora de nuevo va a haber la gloria, van a ver la gloria de Dios, ¿verdad? Y van a ser testigos del poder de Dios. Y parte de eso, ¿verdad? Es que entonces le dice justamente Isaías que los montes se tienen que bajar y que los valles se tienen que elevar para que el camino sea directo. Aquí es donde entra el tema de la conversión, porque ese preparar el camino del Señor, bajar montes y subir valles, habla entonces de alguna forma de la parte que le toca, ¿verdad?, al pueblo para poder hacerle entrada al Señor en su vida. Por eso es que este desierto no solamente significaría el espacio material, ¿verdad?, por donde tienen que pasar, sino que puede también significar, ¿qué más puede significar este desierto? Puede significar el mismo corazón del pueblo. Porque a causa de la esclavitud, ¿verdad?, que ellos estaban viviendo en ese contexto, muchos habían caído en desesperanza
y muchos se habían ido hacia otros dioses. Entonces tienen que hacer este trabajo de allanar y levantar, o sea, de poner todo en su sitio para que el Señor pueda arribar con su salvación, para recibir su llegada, para recibir su manifestación gloriosa. Entonces, ese desierto, y creo que así lo tendríamos que entender nosotros en este tiempo del Adviento, no tenemos que ir a buscar un desierto afuera para preparar el camino al Señor. Ese desierto está dentro de nosotros mismos, porque durante nuestra vida nos dejamos muchas veces esclavizar por cosas, como le pasó al pueblo entonces con Babilonia, y nos dejamos ir tras otros dioses. Entonces se van realizando en nosotros construyendo en nosotros montañas y valles. Y esos montes y esos valles hay que ganar para que pueda entrar a nuestra vida y pasar y terminar entonces su obra de liberación. Aquí es donde está el tema de la conversión. Hay un nuevo éxodo que el Señor promete, pero se necesita entonces una parte de conversión. Por eso es que el Adviento tiene también eh, el color morado. El color morado uno inmediatamente lo hace pensar en la confesión, ¿verdad? Y en el tiempo de Cuaresma. Ciertamente no tiene un énfasis tan fuerte como la Cuaresma, que tampoco es que sea un tiempo penitencial la Cuaresma. Es penitencial porque hay que renovar el bautismo. Aquí entonces, de alguna forma, es penitencial porque hay que preparar el camino al Señor. Pero entonces el color morado nos recuerda, es una conversión de vida y un trabajo que hay que hacer de allanar los valles, de abajar las colinas, ¿verdad? El segundo tema, entonces, el nuevo éxodo. El tercer tema es muy bonito también. Se llama el cumplimiento de la palabra del Señor. Fíjense, pensemos también en un pueblo, entonces ya dijimos el contexto que está pasando por esa dificultad y que probablemente podría pensar en qué momento esto que Dios me promete se va a cumplir. Bueno, entonces a raíz de eso, de esa pregunta que puede pasar en la mente de ellos y en la mente nuestra en algunos momentos, Isaías dice del 6 al 8 lo siguiente. Dice una voz, grita. Respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne, nos le decía, es la traducción también, toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Así es, el pueblo es hierba. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios se cumple siempre. ¿Por qué es importante este tema? Porque inclusive imagínense, podría pasar que en el destierro, entre ellos mismos ya empiecen como a fallecer, ¿verdad? Ya se empiecen a morir. Pero entonces que al terminar la vida se termina todo, pues no. Aunque ciertamente lo mortal es como la hierba que pasa, que se marchita, la palabra de Dios se cumple siempre. Aquí lo que está haciendo Isaías es una comparación muy fuerte. Compara la caducidad y limitación del hombre con la hierba o la flor que se marchita. Así es. Y compara entonces la eternidad de la palabra del Señor, ¿verdad? Con la idea esta, ¿verdad? De que se cumple siempre. El hombre entonces es caduco como la hierba, la palabra del Señor es eterna. La palabra del Señor es eterna. Y entonces lo que está diciendo, este consuelo que Dios les está queriendo dar, ¿verdad? De perdón, de decirles que va a haber un nuevo éxodo, no se basa en palabras humanas, que son como la hierba que se marchita, sino que se basa en la eficacia de la palabra de Dios, en la eficacia de la palabra de Dios. Vamos a ver, en Adviento nosotros tenemos que tomar conciencia, hermanos, de que esta palabra que nosotros escuchamos en la misa, en el diario vivir, eh, es una palabra cuyas promesas se van a cumplir, cuyas promesas se van a cumplir. Eso es esperanza. En el momento en que yo dudo si una de sus palabras, ¿verdad? No se va a realizar en mi vida o no va a tener entonces incidencia en mi historia, pues entonces estoy cayendo en esa caducidad mía, ¿verdad? Que me marchito porque no creo que la palabra del Señor es eterna, que la palabra del Señor es para siempre.
Entonces, es también otro tema de consuelo, o más bien otro tema de esperanza en medio del destierro y en medio de nuestro adviento. Las promesas que vamos a escuchar durante este tiempo son promesas que se cumplen. Porque aunque el hombre diga no, Dios siempre dice sí, como dice la misma palabra del Señor. En Jesús todo es un sí, ¿verdad? Él siempre entonces va a cumplir aquello que nos promete. Gracias a Dios, nosotros creemos eh, en alguien que es fiel, en alguien que es fiel, ¿verdad? En alguien que nunca nos va a fallar. Y el último tema que está aquí presente es el tema de la llegada del Señor como pastor. La llegada del Señor como un pastor. Em, que es el anuncio, creo, final y más bonito, ¿verdad? Porque lo primero es como una preparación. Les voy a consolar, va a haber un nuevo éxodo, esta palabra es una palabra eterna. Ahora sí, ¿qué es lo que tienes que anunciar? Le dice entonces del 9 al 11. Súbete a un monte elevado, mensajero de Sión. Alza fuerte la voz, mensajero de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Miren, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. La llegada del Señor como un pastor. Vamos a ver. Hasta aquí, digamos, los anuncios que se nos han hecho en este pasaje bíblico son los siguientes. Lo primero, que está pagado el crimen. Lo segundo, que preparemos su venida, porque va a haber un nuevo éxodo en nuestra vida, una nueva liberación. Y lo tercero, que la palabra del Señor se cumple siempre. Pero al llegar a este punto, hay un gran anuncio. Nuevo y este nuevo anuncio es, el Señor viene. Pero además dice el texto, el Señor está aquí, ya está aquí. La expresión hebrea para decir eso, ¿verdad? Es Hine Elohekem, Elohekem, que significa, y se puede traducir, he aquí al Señor. O sea, pero al mismo tiempo decimos, nosotros. No nos ha abandonado, está aquí. Y ese es el gran anuncio también que se realiza entonces durante ese tiempo del Adviento. Y que en el fondo, si decíamos al principio, la iglesia vive un constante Adviento, pues estamos realizando siempre. El Señor está aquí, el Señor nos está acompañando, viene con nosotros. Este es el nuevo gran anuncio, entonces, con el que termina ciertamente este texto. Pero además nos dice cómo viene ese Señor, de qué manera se hace presente en la vida. El Señor está aquí, ¿cómo viene? Muy interesante. Dice el texto, viene con poder. Y hay una imagen que utiliza justamente Isaías para hablar del poder de Dios, y es la imagen del brazo, el brazo. En otros textos, incluso Salmos, dice la diestra del Señor, es poderosa. Decir que el Señor revela su brazo, ¿verdad? O revela su diestra, es decir que Dios está manifestando. Y cuando Dios revela su brazo, es para revelar y manifestar su poder. De nuevo, pensemos en el contexto, el pueblo está en el destierro, bajo el dominio de otro imperio, de un rey, ¿verdad? Que los está esclavizando. Dios va a revelar su brazo para sacarlos de esa esclavitud. Hoy día para nosotros, esos nuevos emperadores o dominadores son otros, ¿verdad? Que nos pueden esclavizar. Pues Dios nos revela su brazo para poder entonces, con su poder, sacarnos de esa esclavitud y librarnos de la servidumbre. Y la servidumbre, perdón, más larga es el pecado. Entonces, ¿cómo viene Dios? Viene con poder, ¿verdad? Ese brazo, entonces, es signo de su poder. Pero además dice que viene con salario y con recompensa.
Qué interesante esa expresión, ¿verdad? Viene con él su salario y su recompensa lo precede. Qué bonito, ¿verdad? Así viene Dios. Y uno dice, qué raro, más bien al principio del texto decía que había como un castigo y que ya nos pagó el castigo. Y tras de eso nos va a traer una recompensa y un salario. Pues es que así es Dios de grande y de generoso. Bueno, no solamente nos quita el pecado o nos quita el castigo, sino que nos recompensa. Para nosotros la recompensa se llama la vida eterna. Entonces, ese salario de recompensa que Dios nos da es el castigo. Tras de salvarnos y pagarnos la deuda, nos recompensa. Este es el Dios en quien creemos y el Dios que nos da esperanza. Y entonces el Señor que meditamos que nace en Belén viene con ese salario y con esa recompensa para todo aquel que le abra su corazón y que le pueda entonces abrir las puertas de su vida, con salario y con recompensa. Entonces, ¿cómo viene? Viene con poder, viene con salario y con recompensa, y finalmente dice, viene como un pastor. La imagen del pastor en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia es de las imágenes más hermosas aplicadas a Dios, ¿verdad? Isaías habla de que Dios viene como pastor, y eso es una imagen que les va a recordar también el Éxodo, porque en el Éxodo ellos se sintieron como un rebaño que Dios iba conduciendo. Decir pastor es inmediatamente pensar en el Éxodo. Dios se manifestó en el desierto como su pastor que les dio alimento, que les dio el agua cuando tenían sed, ¿verdad? Y que los llevó finalmente a los pastos tranquilos, que era la tierra prometida. Y vuelve a hablar del tema del brazo con el pastor. Dice, su brazo va a reunir el rebaño y va a cuidar a los más débiles y a recostar a las madres. Qué bonita imagen también, ¿verdad? A cuidar a los más débiles, o sea, siempre la opción de Dios por aquellos que son más necesitados y las madres, ¿verdad? Por el signo que tiene justamente la madre dentro del pueblo de Dios y la vida misma, ¿verdad? La madre como portadora de la vida, ¿verdad? Recostar a las madres, las va a cuidar de manera especial, de manera particular. Vean todo lo que dice este texto al final, ¿verdad? De la manera en cómo viene Dios, o sea, una proclamación, ya está aquí, y la forma en que viene, con poder, con salario y recompensa, aunque no lo merezcamos, porque más bien nos pagó el castigo, y como un pastor. Y decir que Dios viene como un pastor, entonces creo que es muy, muy hermoso, ¿verdad? Qué bonito que en la noche de Navidad, los primeros justamente que van a adorar al niño son los pastores. Es una imagen para decir, Él es el pastor, el verdadero pastor de las ovejas, ¿verdad? Los pastores mismos, aquellos que se supone tenían que cuidar, van a ir a adorar al verdadero pastor, al que viene entonces a darnos la recompensa y la vida que nos ha prometido. Ok. Bueno, hasta aquí con el texto bíblico. No sé si quieren comentar algo o decir alguna cosa al respecto. Y de una vez, si quieren, planteo la pregunta y con esta dialogamos. ¿Cuál es la consecuencia que tiene este pasaje hoy para nosotros? ¿Verdad? Este pasaje de Isaías. Y en el contexto de este Adviento, ¿qué creen entonces? ¿Por dónde tendríamos que irnos con este pasaje ya para una aplicación en la vida? Padre, perdón, Sí. antes de este ejercicio que usted nos está pidiendo, constantemente a través de todo este ratito que usted ha estado conversando, me he estado evocando cómo Dios, utilizando la experiencia propiamente humana de su pueblo, Él vuelve a tratar de enseñarnos. Entonces, vea cómo siento o me maravilla ver cómo en estos escritos de Isaías constantemente el pueblo es remitido al primer éxodo. Correcto. No, Dios no está enseñando sobre nada, sino sobre una experiencia humana. Y desde el punto de vista de la catequesis, es precisamente eso lo que me llama la atención, cómo nuestros encuentros catequéticos siempre los tratamos de amarrar a la realidad de nuestros interlocutores. Perdón por el ruido. Sí, tranquilo. Cómo nosotros, tratando de hacer una experiencia de encuentro, tratamos siempre de remitir a nuestros interlocutores a la experiencia humana propiamente dicha.
porque si no, no tendría sentido, nos quedaríamos en teoría. Así es. Eso me está llamando mucho la atención. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante lo que usted dice. A los del éxodo los hace remitirse a la experiencia, a los del exilio, a remitirse a la experiencia del éxodo, y a nosotros a la experiencia de ellos del exilio, El ¿verdad? exilio, exactamente. Y, Y se cómo lo aplica a lo humano, que y se aplica a lo que nosotros tenemos que hacer como catequistas, cómo tenemos que nosotros facilitar ese encuentro en la vivencia misma de nuestros interlocutores y de nosotros mismos. así es, así es. Y cómo lo humano es justamente lo que nos acerca, lo que nos hace cercanos. Y Exactamente. tenemos que partir siempre de esa experiencia humana, ¿verdad? Para poder sembrar en ella ese consuelo de Dios, ese anuncio de Dios. Ujú. Muy bien, gracias, Nick. Yo quería decir que a mí me encanta Isaías siempre y este tiempo de Adviento para mí, o sea, de verdad que lo revive a uno, es definitivamente un tiempo de esperanza. Ahora que lo veo, sé que era el enfoque, me encanta todavía más. Creo que son diosidencias. Ujú, correcto, Y sí. creo que lo que nos toca hacer a los católicos, incluso con mismos católicos, ¿verdad? O con Ujú. personas que están sufriendo consecuencias graves por esta pandemia. Yo creo que eh, definitivamente la importancia de conocer el contexto de Sí, sí. de la Perdón, palabra. Fanny, a la hermana Ajá. anterior no le terminé de escuchar bien, creo que fui yo Bueno, el que me fui, pero perdón por si no le hice no, no, un... Ok, ok. No, pero nada más para decirle eso a la hermana que me habló anteriormente. No le terminé de escuchar, pero fui yo el que me fui, creo. Ahora sí, Fanny, adelante. sí, que la importancia del contexto, poder entender Ujú, lo que el autor escribe, cómo lo sí, escribe y cómo se interpreta. ujú, Porque muchas veces tendemos a evadir ciertos pasajes, ciertos textos porque no los entendemos. Y entonces, qué importante es podernos ubicar en ese contexto. Y bueno, es que Isaías, de todos modos, en cualquiera de esas tres partes siempre es muy importante y siempre es como esa añoranza, ¿verdad? Entender el corazón de Dios hacia su pueblo. Y, y yo creo que hoy más que nunca es una palabra que nos remueve, que nos pone a cuestionarnos y nos pone a reflexionar en el momento que estamos viviendo. Y algo muy importante, a veces cuando llegamos ya a este tiempo, la gente como que se desespera y entonces es aquella tendencia, ¿verdad? Que tenemos que como que ir adelantando los procesos, adelantando los tiempos. Mis hijos desde que están pequeños, toda la vida se acostumbraron que ya un día como hoy, ya todo se viste de morado y la corona. Y entonces, ellos ya luego me preguntaban, mami, ¿por qué no hemos decorado todavía para Navidad? Porque todavía no llega, porque todavía no es el tiempo. Mastiquemos este tiempo rico del Adviento, porque nos trae mucha reflexión, nos trae mucho para pensar, mucho para preparar. Y hoy más que nunca, ante toda esta situación que tenemos en la actualidad, creo que ujú. deberíamos volcar nuestra mirada y nuestra reflexión en este tiempo riquísimo del Adviento, Así es. para entonces entender que no es que nos estamos perdiendo de un montón de cosas, todo lo contrario, creo que estamos enriqueciéndonos muchísimo más porque estamos menos expuestos a todo lo que ese mundo nos propone ahí afuera, que no es la realidad de la felicidad del hombre, sino que esa felicidad solamente se puede encontrar en esa esperanza, en el Dios que ha de venir y que nos regala a nosotros ese salario. A pesar de Ujú, nuestras iniquidades y de nuestros pecados, Él sigue trayendo su salario para cada uno de nosotros. sí. Sí, dos cosas con eso, Fanny. Primero, con el contexto. Escuché una frase que decía, un texto sin contexto es un pretexto. O sea, si nosotros leemos un texto sin ubicarnos en el contexto, nos sirve para pretexto de cualquier cosa. El contexto es el que nos permite leer bien un texto bíblico, ¿verdad? Y ubicarlo primero en el sentido original que le quería dar el autor,
para luego entonces leerlo adecuadamente y sí actualizarlo. Pero una cosa es actualizarlo y otra cosa es ponerlo a justificar cosas, ¿verdad? El texto bíblico no puede ser leído así. Y lo otro es con respecto a la cuestión de respetar los tiempos y los ritmos. Sí, ¿verdad? Creo que hay que sacarle provecho a este tiempo. Y lo peor aún, ¿verdad? A veces se llega a Navidad el 25 y se cree que ahí se terminó la Navidad en la noche, cuando más bien empieza, ¿verdad? El tiempo propio de la Navidad. Deberíamos defender eso nosotros los católicos y termina hasta el bautismo del Señor. Hasta esa fiesta termina, ¿verdad? Y darle más énfasis también a ese otro tiempo de Navidad que pensamos que es este. Digamos que aquí vienen los aires, está bien, es muy bonito. Si hoy amaneció lindísimo, ya uno siente que, y eso está muy bien. Pero desde el punto de vista espiritual deberíamos de ir haciendo el proceso, porque entonces crecemos más, ¿verdad? Crecemos más y no nos quedamos solo como en una parte, ¿verdad? De, de la meditación. Jocelyn, adelante. Muchas gracias, Padre. Buenos días y buenos días para todos los compañeros que hoy se Buenos días. encuentran conectados. Padre, me llama la atención, cómo en el Evangelio, también de Marcos, el que vamos a meditar y se nos va a proclamar el próximo domingo, el segundo domingo de Adviento, también menciona, ¿verdad?, al profeta Isaías dentro del Evangelio. Eh, Sí, pero citado Tal por como Juan está Bautista. escrito Ajá. por Juan Bautista, ajá, sí. Desde ahí también Juan Bautista le da, ¿verdad? Como ese mensaje de esperanza a Isaías, ¿verdad? Sí, de esperanza y Y de conversión, las dos cosas, ¿verdad? sí, Sí. y también, Padre, con respecto a la preguntita que está ahí proyectada, ¿cuál es la consecuencia de este pasaje para nosotros hoy? Se me viene a la mente un mensaje que nos dijo un sacerdote aquí en mi parroquia para el grupo de escuela de formación acerca de que nosotros cumplimos años y nos hacen tal vez fiesta, nos compran regalos, se preocupan por la comida, reparten las invitaciones, pero qué extraño y qué ilógico fuera si no nos invitaran a nosotros como cumpleañeros. Y él nos decía que eso pasa con Jesucristo en la Navidad, en muchos hogares, ¿verdad? Que Jesucristo es el cumpleañero, pero a él no lo invita. Una fiesta sin invitarlo a él. Ajá, Claro. qué ilógico. Sí. Y también lo mencionaba o me puso a pensar de este mismo tema de hoy, ¿verdad? Que en este tiempo de Adviento y en este tiempo de preparación, que lo más importante sea darle una buena festividad al que se lo merece y al que es de verdad el cumpleañero. Prepararle el camino, ¿verdad? Que esa es la gran expresión de Isaías, que repite también que se pone en boca también del Bautista, ¿verdad? Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia durante este tiempo. Y cuando decimos iglesia, somos todos los que Todos. somos bautizados, ¿verdad? Eso sería, Padre. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn, muy amable. Bueno, entonces recogiendo también lo que ustedes han dicho y dándole también respuesta a la pregunta, ¿cuál es la consecuencia de este pasaje para nosotros? Yo lo planteo así. Lo primero es acoger el consuelo de Dios en el corazón. Cuando Dios dice consuelen, consuelen, cuando dice yo soy tu consolador, ¿verdad? Definitivamente tendríamos que decir que nosotros tenemos también la libertad de recibir o no ese consuelo. Entonces hay que abrir las manos, como está ahí en la imagen, ¿verdad? El consuelo Dios nos lo quiere ofrecer, pero tenemos que recibirlo, ¿verdad? Y los tiempos que hemos vivido, creo, durante este año, lo hace más que necesario, ¿verdad? Poder recibir ese consuelo de Dios, que es una persona, se llama Jesucristo, ¿verdad? Y hay que dejar que toque, ¿verdad? El consuelo, ¿verdad? Porque puede ser que alguien nos quiera consolar, pero nosotros no lo dejemos, hay que dejar que Él nos consuele. Lo segundo, y ya lo hemos estado entonces repitiendo, es prepararle el camino. Entonces, ¿qué habría que hacer en ese sentido con los valles y montañas de nuestro corazón? ¿Verdad? Que hay que hacer un trabajo allí para que el camino del Señor sea preparado. Lo tercero es confiar en su palabra.
Entonces, este tiempo del Adviento, al igual que como lo hacemos en Cuaresma, que la invitación de la Cuaresma es, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, ¿verdad? Y entonces de ahí viene toda la cuestión de la palabra. También en ese tiempo del Adviento, no solamente escucharla, sino confiar en esa palabra y confiar que todo lo que el Señor nos dice se cumplirá. Que nosotros somos como hierba y el mundo es como hierba que se marchita y que pasa, pero que la palabra del Señor es para siempre. Creo que es muy importante esta consecuencia. Y la otra consecuencia, así bien clara, es nosotros, cristianos, en este momento concreto de la historia, estamos llamados a ser como Isaías, profetas de esperanza. Y profetas de esperanza con toda la fuerza. Dios le dice a Isaías, súbete al monte y alza la voz, grita, incluso dice, grita. O sea, no diga las cosas como ahí nada más como entre algunos o para, no, grita, hazlo fuerte. Di que el Señor viene y que ya está aquí. Y que ya está aquí, pero ser profetas de esperanza. Quizás tendríamos que empezar por nuestra misma casa, el mismo lugar donde servimos, en nuestro apostolado, en el trabajo, ser profetas de esperanza en medio de este tiempo. Y decir entonces, bueno, y es que este no ha sido el único momento difícil del pueblo de Dios. Siempre han habido momentos difíciles y en todos Dios nos ha acompañado y en todos Dios nos ha ayudado y ha caminado con nosotros también. ¿Qué es lo que hay que anunciar? Lo mismo que el Señor le dijo al profeta. Anuncia eso. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Entonces, aquí podríamos caer como en una cuestión, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿cómo digo que aquí está el Señor? Si se supone que ya vino en Navidad, pero ya subió al cielo, que va a venir por segunda vez, ¿cómo digo que aquí está el Señor? ¿De qué manera digo eso? Que ya está el Señor aquí con nosotros. Este es el gran anuncio también del Adviento. ¿Cómo digo, aquí está el Señor? Miren que hay una expresión muy bonita de San Bernardo Abad, que también se nos propone en el oficio de lectura de la iglesia. San Bernardo Abad habla de la venida intermedia. Entonces nosotros hemos hablado aquí hasta este punto de dos venidas, ¿verdad? La primera venida del Señor en Navidad y la segunda venida del Señor al final de los tiempos, la parusía. Pero entre esas dos venidas hay una venida intermedia. San Bernardo Abad nos lo explica así, dice, la venida intermedia es oculta, solo la ven los elegidos en sí mismos, y gracias a ella reciben la salvación. En la primera el Señor vino revestido de debilidad de la carne. En esta venida intermedia viene espiritualmente manifestando la fuerza de su gracia. En la última vendrá en el esplendor de su gloria. En esta venida intermedia es nuestro descanso y es nuestro consuelo. ¿Qué es la venida intermedia en la vida de un ser humano? Pues todos los momentos en los cuales usted le abre el corazón a Dios y Dios viene a su vida. Dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Quien me ama cumplirá, en el Evangelio de San Juan, quien me ama cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cada vez que nosotros le abrimos el corazón a Dios, vivimos según su voluntad, entonces el Señor viene a nuestra vida y hace morada en nosotros. Este es el adviento constante en el que vivimos, que decíamos, ¿verdad? Como iglesia. No solamente para pensar al final, sino un adviento constante, una venida del Señor constante a nuestra vida, la venida intermedia. Y desde ese punto de vista, pues hay que estar en una preparación constante del camino, porque el Señor quiere venir a nuestra vida cuando recibimos la salvación, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, experimentamos o vivimos un sacramento, el Señor viene. Cuando nos encontramos con Él en el hermano, hoy hace 8, ¿verdad? Que meditábamos, que el Señor se nos hace una metamorfosis, se nos presenta en el hermano, el Señor viene también a nuestra vida. Esta venida intermedia es muy bonita y de la que hay que ser conscientes, ¿verdad? Porque entonces, citando a San Agustín, también la semana pasada, tengo miedo del Dios que pasa y que yo no lo reconozca. Dios puede venir a mi vida y yo no estar entonces claro de que Él está llegando. Entonces, es una venida intermedia en la que hay entonces que meditar también durante ese tiempo del Adviento. Entonces, este Adviento es un tiempo ¿para qué? Para dejarnos consolar por la venida de Cristo y para ser profetas de esperanza
para consolar a quienes pasan por momentos de dificultad. Quizás los primeros que estamos pasando por esos momentos somos nosotros. Pero entonces dice también San Pablo en la carta a los Corintios, Dios nos consuela para poder nosotros también consolar a aquellos que pasan tribulaciones por las mismas situaciones que nosotros pasamos, ¿verdad? Pero Dios nos consuela para consolar. Esta es la gran, creo, misión del cristiano. Tampoco es como nosotros nos tenemos que llenar en este tiempo del consuelo de Dios solo para nosotros, ¿verdad? Solo para nosotros. Y caer incluso en una especie de espiritualidad individualista, casi como la del mundo, ¿verdad? Con el ritmo del mundo, es para mí, no es solo para mí, es también para los demás, ¿verdad? Por lo menos en esto tenemos que tratar de abrir el corazón lo más posible y vivir este tiempo de una manera distinta y hacer que este tiempo sea algo diferente. El año litúrgico, a pesar de que nos parece que es lo mismo, es un año que va no en círculos, ¿verdad? Si no lo hemos dicho en algún momento, en espiral. La idea es que aunque parezca que vamos pasando por el mismo lugar, vamos hacia arriba, vamos cada vez creciendo más. Pero eso puede ser posible en la medida en que nosotros tomamos en serio nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Y en este caso concreto, pues lo que nos toca es convertirnos en profetas de esperanza a la luz del profeta Isaías que hemos meditado hoy. Y quisiera terminar entonces, a propósito de ser esperanza y ver la esperanza en el mundo, con dos citas del Papa Francisco en la reciente carta encíclica que nos regaló el 3 de octubre, Fratelli Tutti, ¿verdad? En las vísperas ya de la fiesta de San Francisco. El Papa Francisco, después de ver la realidad en el primer capítulo y decir uno, de verdad que el mundo está cerrado, ¿verdad? Y está perdido en medio de muchas cosas, él termina con una invitación a la esperanza. Entonces dice en el número 50 este es el número 54, más bien puso 55, este es el número 54. Dice, quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza. O sea, sí, hay cosas difíciles en el mundo, hay situaciones que nos hacen ver que el mundo está en sombras. Así se titula el primer capítulo, pero dice, quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando la propia vida. Eso es esperanza. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, que sin lugar a dudas escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, comprendieron que nadie se salva solo. Eso es esperanza también. Y termina diciendo en el número 56, acerca de lo que es la esperanza. Invito entonces a la esperanza, aunque veamos que el mundo esté a veces en sombras. Porque ¿qué es la esperanza? Es la que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano. La esperanza está enraizada en lo más profundo, o sea, algo que está ahí como metido en nosotros, independientemente de las circunstancias concretas, dice el Papa, y de los condicionamientos históricos en que se vive. Nos habla de una sed, eso también es la esperanza, una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, dice el Papa, de un querer tocar lo grande, eso es la esperanza, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna. Y entonces termina el Papa diciendo, y creo que es para este tiempo del Adviento, caminemos en esperanza. Y que este tiempo nos dé, pienso yo, como una nueva gasolina, ¿verdad? Para seguir adelante y de pasar por este momento de dificultad a nivel mundial
las situaciones personales que cada uno está viviendo, que nos vuelva a dar la fuerza para seguir caminando. Ana, sí, Anita, adelante. Sí, gracias, Padre. Ajá, aquí estoy. Sí, bueno, a mí lo que me queda claro, como para hacer así, como un cierre, ¿verdad? Bueno, yo, ¿verdad? En cuanto, bueno, Dios nos ama tanto, ¿verdad? Él es tan enamorado de nosotros, ¿verdad? Que Él dio a su hijo, ¿verdad? Nació en un portal de Belén con todo su amor, nació en su pobreza, ¿verdad? Y después Él subió al cielo, ¿verdad? Y nos dijo que Él vendría nuevamente, ¿verdad? Con todo su reino, con toda su gloria y que iba a estar con nosotros todos los días de nuestros días. Entonces esto para mí me llama mucho la atención y me da mucha fortaleza, ¿verdad? Que a pesar de uno de las vivencias que uno tiene día a día y que uno se desanima, ¿verdad? Como ser humano, ¿verdad? Hay altos y bajos en la vida, pero tener esperanza de que Dios está con nosotros y que Dios es el único que tiene la última palabra. Uno puede hacer muchos planes, pero el único que dice sí, como usted dijo, Padre, es Él, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta estos 12 síntesis, digamos yo, ¿verdad? Como me habla a mí, Dios, ¿verdad? Yo, cómo me llena, ¿verdad? Todos los sábados viera, Padre, cómo me llena en el espíritu, porque digamos ahora estamos viviendo una parte, bueno, la humanidad entera cambió. Y cuando nos apareció este virus, yo les voy a comentar, por ejemplo, en la escuela estábamos, ¿verdad? Y me acuerdo que tocaron la alarma porque se había ido el agua y que el virus y que, bueno, era una cosa tan terrible que pasó en la escuela mía ese día, el 16 de marzo, que unos chiquitos míos se me pusieron a llorar porque unos maestros dijeron, es que el virus, ¿verdad? Te Y yo asustaron. veía a la gente correr, ¿verdad? Digo, así me puse yo a pensar, así debe ser cuando Dios viene, nos va a agarrar, nos va a agarrar con la masa en la mano, digo yo, ¿verdad? No, tranquilícense, nada va a pasar, ¿verdad? Entonces viera que sí, vi como un pánico, y hoy en día, ¿verdad? Estamos viendo en esta época de Navidad o en esta época de preparación, la gente está muy triste, la gente está porque la gente pone todo en lo material, ¿verdad? Pone en los regalos, en esto, piensan en otra cosa y no piensan en el amor de Dios, ¿verdad? Que nos dio su hijo, que nació en un portal de Belén, luego el Señor ascendió a los cielos, resucitó y que va a venir con su gloria. Ahora, qué promesa más linda, como usted nos dice, Padre. Igualmente, para complementar lo que dijo mi hermana Fanny, digamos yo con mis hijos, algo parecido yo hago con mis hijos. Digamos yo, antes del 24, bueno, en los 7 días, ¿verdad? De las posadas, ellos lo hacen con mucha reflexión, bueno, desde chiquititos íbamos y lo meditábamos, ¿verdad? Como familia, meditábamos, digamos, lo que pasó María, ¿verdad? Y ellos van orando, ¿verdad? Todavía piensan todo lo que Dios nos dio durante todo el año, agradecerle a Él, pedir por aquellos compañeros o amigos, ¿verdad? Pues que no tuvieron y ser luz y ser ejemplo, ¿verdad? Porque hoy en día yo le voy a contar para aquí en mi casa, estamos pasando, ¿verdad? Bueno, con una cuñada mía muy depresiva y si no le brindamos ayuda, puede ser algo trágico, ¿verdad? Entonces yo le digo a ella todo lo que yo aprendo todos los sábados, Padre, para mí es, usted no sabe, es como así, como que usted me está hablando, ¿verdad? Como para que yo le diga a ella, ¿verdad? Entonces yo le digo, mira esto, ¿no? Dios es amor, Dios es así, que es tan así que ya no quiere ir a misa. Digo, mira, pero es que a misa no te va a pasar nada. Y bueno, ella está en otra cosa, ¿verdad? Para no hacerlo tan grande, es para decirles que nosotros que estamos recibiendo estos temas todos los sábados, yo creo como que Dios nos escoge, ¿verdad? No es que somos santos, no, jamás, porque yo creo que yo soy la más pecadora del mundo, pero sí, Dios nos escoge como para hacer, para darle ánimo, para darle esperanza a los que están alrededor y hasta uno mismo, Padre, porque hay días que uno amanece y que tuvo alguna situación y uno amanece como, ay, que de verdad, ay no, Dios mío, ¿qué fue lo que dijo el Padre el sábado? Viera que yo soy así, yo siempre estoy dándole vuelta a todo lo que ustedes explican en las misas y estos cursos, ¿verdad? Que es mucho enriquecedor y se lo agradezco como todos los sábados, ¿verdad?
Se lo agradezco de verdad, Padre, y a todos los hermanitos que le sigan dando esa paz, esa fortaleza, que el Espíritu Santo los ilumine, porque sí tenemos que ser voz y ser luz para otros, ¿verdad? Que la Navidad no es solamente cosa material, que Dios nos ama, que Dios está con nosotros y que va a venir en su gloria, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Yo me imagino eso, que Dios va a bajar y que nos vamos a ir todos con el Padre. Espero encontrarlo allá arriba. Muy feo, Padre. No, no, así es. Gracias. Gracias a usted, muy amable. ¿Alguien más que quiera comentar algo de estas palabras del Papa finales? ¿O alguna duda con respecto al tema del Adviento, ¿verdad? Que estamos empezando. Padre, buenos días y buenos días a los compañeros. Buenos días. Viera que a mí me llama mucho la atención precisamente la última parte de esta cita, donde dice, la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte. Bueno, toda la situación que nos ha tocado vivir todo este año, ¿verdad? Tan atípico, tal vez resaltan más esas comodidades y seguridades, porque la verdad es que a veces, haya o no haya pandemia, tendemos a aferrarnos tanto a las cosas materiales y ponemos nuestra esperanza en esas cosas que viendo a futuro, como dice ahí, ¿verdad? Que estrechan el horizonte, de pronto decimos, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y cuántas personas están pasando en este momento por esa situación, verdad? Así es. Y cuántas personas están tal vez en este momento luchando en una cama de hospital por su vida. Y Sí. tantas situaciones, ¿verdad? Sí. Y yo creo que tenemos que aprender a ver más allá de las cosas que tenemos, a poner de verdad nuestra esperanza en Dios, en su palabra, en su promesa, que como lo dijo la compañera ahora, y eso es también parte de mi día a día, tenemos la esperanza, primero, de que no estamos solos, porque Jesús ciertamente resucitó, subió al cielo y físicamente no está ya con nosotros, pero Él nos dejó la promesa de que siempre está con nosotros en nuestra vida, en cada paso, en cada respirar, en cada latido. Tenemos que aprender a ver la presencia de Jesús en nuestra vida, ser agradecidos con lo que tenemos, porque es un regalo de Dios, empezando por la vida, por la salud, cuidar lo que ya tenemos, ¿verdad? Para no perderlo. Y sobre todo, Padre, pienso yo, ¿cuántas personas en este momento estarán echándole la culpa a Dios de lo que les pasa? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? Es que yo tanto que le oro a Dios y yo no veo, ¿verdad? Pero yo siento que ahí lo que está faltando es precisamente esa esperanza de abandonarse de verdad en las manos del Señor y dejarlo que Él obre en nuestra vida según su voluntad y aprender a leer eso, aprender en esa esperanza, aprender a ver la mano de Dios en cada uno de nuestros pasos. Me gusta por eso, bueno, todo, ¿verdad? Pero de pronto como que me centré en esa última frase, porque ¿cuántos vivimos nosotros, como dice ahí, estrechando nuestro horizonte por esas pequeñeces? Se nos olvida que hay más cosas grandes, ¿verdad? O sea, ese anhelo de plenitud, eso grande que el Señor nos promete, y a veces nosotros nos empequeñecemos solos, o sea, pero no porque seamos pequeños, lo sabemos, sino porque las cosas nos oprimen, ¿verdad? Las situaciones, las cosas de las que nos llenamos. Gracias, Inge, por la reflexión. Olga, Con todo adelante. gusto. Sí. Después de Olga quiero hablar yo un tirito. Bueno. Yo creo que
es un tiempo de esperanza contra esperanza, Ujú, porque la gente dice que tiene esperanza, pero como decía la compañera anterior, no la tiene. ujú, ¿Y qué nos toca? Pues devolvernos la esperanza a nosotros mismos. O sea, lo más importante es Dios en nuestra vida, que tenemos a nuestra familia, a nuestros compañeros de la iglesia, a nuestros amigos, el que tiene trabajo, y que, o sea, nosotros como católicos, para mí que es una de las cosas más importantes, que se abrieron las iglesias, que podemos ir con miles de protocolos, pero podemos ir y podemos compartir y podemos recibir de nuevo la esperanza, desde ahí, desde la palabra de Dios. sí. Eso sería. Muchas gracias, Olga. Así es. ¿Quién me dijo que quería hablar? Padre, yo, Janet. Ah, sí, Buenos días adelante. para todos. Buenos días. Ay, Padre, que de verdad que la esperanza hay que, hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que quitarle las hojitas marchitas, hay que echarle agua, hay que echarle abono constantemente y siempre, porque para mí ese abajamiento que tuvo Dios para conmigo, para con nosotros todos, el escuchar nuestras oraciones. Porque aquí nosotros, yo sigo sufriendo por mis vecinas, las mamás, que yo les Ujú, conté la semana pasada que a mi vecina Rosario, pues el viernes 13 le mataron a Israel, a su hijo. sí, Y otra señora que vivía aquí, Marta, de cariño yo le digo Martita, Marta ahora el 31 de diciembre cumple 4 años de muerto su hijo José Adrúbal en un accidente de tránsito, murió él. Y resulta que ahora este miércoles pasado ella vivía con su hija Denia, de muchos años, ella, Marta inclusive crió a su nieta, Larisa. Ya y padre, Denia amaneció muerta, ¿verdad? fíjese. Sí, claro. Ujú, Entonces, ¿qué le puedo decir yo a esta mamá? Decía yo, por Dios, ¿qué le puedo decir yo a estas mamás con esos dolores tan terribles que sigan creyendo? Porque Rosario me dice, no, Janet, yo le sigo creyendo a Dios, yo quiero seguir aquí, yo quiero ir a misa, yo quiero ujú, seguir, ya hicimos el novenario y toda la cosa, ¿verdad? Pero mira que ayer le envié, yo siempre le mando una reflexión del padre Guillermo Sebra que me llega a Martita, le envié la reflexión y el comentario del evangelio de él. Y me envió un audio donde yo dije, oh, por Dios, sí, Janet, siga creyéndole a Dios, ¿verdad? sí. Donde ella me dice, Janetcita, viera, estoy realmente, me siento muy cansada, pero tan fortalecida en mi Señor, porque yo desde aquí siento todas las oraciones de ustedes y siento el Ujú, amor de Dios que está conmigo. ujú. ¿Qué más puedo decirle, padre? Qué bonito. Sigo aprendiendo. Ahí Sí. se convirtió usted en profeta de esperanza a través Ay, de esas palabras que compartió. sí, 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 así porque es. viera que como le digo, yo cuando Rosario me manda un audio que la oigo, que está en aquella dolor profundo, aquella angustia, yo le digo, ay Espíritu Santo, por favor, ilumíname porque, ¿qué, qué, qué le digo? Porque yo tengo Ujú, que tenerla, sentirla, vivirla. Yo debo ser de verdad una buena misionera, una buena, ejemplo, ¿no? Porque no sé por qué la gente nos coge a nosotros, las personas con discapacidad, por ejemplos. No sé, porque cómo nos ven. Nosotros tenemos que luchar todos los días contra nosotros mismos para superar nuestra propia circunstancia de vida y vivir alegres y vivir en el amor de Dios y ser valientes siempre. Yo digo que ustedes también, porque pues, las personas que no tienen todos, discapacidad sí. deben de superar también muchos obstáculos. También, todos Ujú, lo ujú. debemos hacer, ¿verdad? Independientemente en el estado que estemos, pero sigo creyéndole a Dios, como le he repetido a mis hijos, no, yo le sigo creyendo a Dios, yo sigo esperando en Él y yo quiero que nazca siempre todos los días en mi corazón y que de verdad, yo sea buena, buena distribuidora o partir o repartir a mi Señor como debe ser. Así es. Muy Ujú. bien, pues hay que seguir haciendo eso, ¿verdad? A lo largo de la vida. Y por eso le digo que a veces el consuelo en primer lugar es para nosotros. Y una vez que llega al corazón, pues hay que compartirlo con los demás, ¿verdad? Ujú. Mientras que estemos en este mundo, vamos a estar sujetos a todas las situaciones, ¿verdad? Que
que este mundo nos plantea, ¿verdad? Y las limitaciones mismas, pero que eso no apague nuestra esperanza y nuestro consuelo y que Dios nos ofrece. ¿Alguien más? Eh, Buenos días a todos. Señor Luis, buenos días. Una situación que, bueno, analizando un poco este mensaje del Papa en Fratelli Tutti, hay un detalle interesante. Fanny ahora comentaba un poco sobre la forma en que pues hemos ido criando a nuestros hijos a lo largo de los años, de Ujú. que ellos vayan aprendiendo a que este tiempo es un tiempo de un proceso, ¿verdad? Que va a culminar precisamente en pues una celebración más grande, más rica, que podemos pues revisarla aún más. Pues eso es la vida nuestra, ¿verdad? Yo creo que si somos personas de esperanza, si somos personas que estamos preparándonos para la segunda venida del Señor, eh, tenemos que pensar siempre en esos términos. Yo les iba a compartir el texto de ayer de San Cipriano y por error no se los mandé. Un detalle importante, dice que nosotros nos estamos preparando para la muerte de una u otra manera y que dentro de esa preparación tenemos que esperarlo, tenemos que sentirnos no como conmocionados, ¿verdad? Eh, Porque si no es un contrasentido para nosotros como creyentes, ¿verdad? Cuando pedimos que el Señor venga a nosotros su reino, estamos pensando precisamente en el más allá, en esa segunda venida, ¿verdad? Y que no tiene sentido que hablemos nosotros de que venga el reino cuando estamos desesperados ante la muerte. Queriéndonos Pues, quedar aquí. Ujú. ajá, Sí. queriéndonos quedar aquí. Ujú. Entonces, y que nos estén llevando como a la fuerza, ¿verdad? Ujú. Es una parte que me llamó la atención porque yo lo vi como una situación de esa búsqueda que a veces tenemos nosotros, ¿verdad? De apegarnos a este mundo. Así es. Y también lo vemos con nuestros familiares. Yo creo que Ujú. es una de los detalles que uno tiene que ir viviendo. Mi abuela decía siempre, somos de la muerte. Ujú. Y cuando ella murió, bueno, yo tuve el privilegio de estar con ella. Cuando ella murió, mi mamá y yo estuvimos con ella. Y dentro de las situaciones más difíciles para ella, porque ya casi no podía ni hablar, nos dice, recemos el rosario. Y nosotros rezamos el rosario, en medio del rosario ella se murió. Y nosotros no le avisamos a nadie de los que estaban ahí en la casa hasta que terminamos. Porque yo creo que es una forma en que nosotros le damos a ella ese valor que siempre Claro. ha manifestado, ¿verdad? Porque fue una persona que estaba esperando. Ella fue siempre una persona de esperanza. Y así debemos ser nosotros. En este mundo debemos prepararnos, ¿verdad? Para el futuro, ¿verdad? Vivir este mundo teniendo en cuenta de que somos pasajeros, ¿verdad? Y que llegará un momento en que el Señor nos vaya a llamar y nos vaya a pedir cuentas, ¿verdad? Y que de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, como nos planteaba el texto del Evangelio del domingo pasado, de acuerdo a los momentos de caridad, de amor que hemos brindado, así vamos a ser juzgados. Sí. Entonces, esa es la situación de la esperanza, o sea, vivir en un mundo en el que nosotros debemos irradiar amor, caridad. Ujú. Así es. Muchas gracias, don Luis. Muy bien. Quisiera nada más terminar con la oración de bendición de la corona que está planteada para este domingo, nada más para que veamos cómo se menciona ahí justamente este tema, ¿verdad? Que hemos tratado y que va a marcar el Adviento y que tiene que marcar nuestra escatología, ¿verdad? Que es en lo que nos hemos enfocado durante estas reflexiones, ¿verdad? La oración de la bendición de las coronas dice así, ¿verdad? La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo el Señor.
que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Entonces nos alegramos por el Señor que se avecina, primero dice. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Los dos elementos de la corona tienen que ver con el verde, y el verde siempre que significa esperanza, y la luz, ¿verdad? Que nos recuerda entonces el tema de la Navidad, ¿verdad? Ahora pues que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona, va a ir haciéndose la luz cada vez más fuerte, con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que, por ser la luz del mundo, iluminará todas las oscuridades. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestra esperanza. Él es el que ilumina nuestra vida, el Señor. Pues que este tiempo del Adviento nos ayude de verdad a reflexionar sobre esto y a renovarnos espiritualmente para unirnos más a Él. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo de nuevo la atención y la participación en esta mañana. Dejamos por aquí hoy. Y si Dios quiere, entonces nos vemos el otro sábado ya con la última reflexión, ¿verdad? Vamos a acercarnos al tema de María, mujer de esperanza, así como para cerrar con broche de oro, ¿verdad? La Virgen María, entonces, que nos ayude también a reflexionar sobre este tema. Lo vamos a hacer a la luz del Antiguo Testamento y, por supuesto, a la luz del Nuevo también. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre. Creo que hoy fue un encuentro maravilloso que nos llena de mucha alegría. Y bueno, no es redundar, nos llena de esperanza también. Sí, Para claro. que al iniciar precisamente hoy con la bendición de la corona y el rezo, ¿verdad? De esa corona, que no sea un elemento más ni que se constituya un rito por sí solo, porque pierde sentido, sino que lo hagamos a la luz de la riqueza de la palabra y para que compartamos con otros también, y apoyándolos en la oración y en ese fortalecimiento espiritual para que ellos puedan visualizar en medio de la incertidumbre todo lo que el Señor les promete. Así que muchas gracias a todos y si Dios quiere la próxima semana nos estaríamos viendo. Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere. Que tengan una bonita semana. Igualmente. Igualmente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, bendiciones.